Buenas tardes, hago este pequeño videito para compartirles un análisis detallado y pormenorizado de lo que tenemos hoy en día en Chile a escasas semanas de las elecciones presidenciales. No podemos votar por la izquierda y hoy día tuve una pregunta de parte de gente que se supone que no es de izquierda y una pregunta tan hueona que me hace sentido por qué Chile está tan perdido, ¿eh? Los políticos de derecha e izquierda son unos traidores, sí, salvo contadas excepciones, sí, pero hay algunas cosas que son importantes recalcar a este poco espacio que nos queda de tiempo para votar. Es que es importante que votemos bien. A mi modo de entender, hay una sola forma de votar para que se vote bien: no votar nulo, primero. Porque si vamos a votar nulo, quienes estamos más cargados hacia la justicia, hacia el respeto a la propiedad privada, hacia el respeto a la meritocracia, si nosotros llamamos a votar nulo, es que estamos llamando a votar gente de nuestro sector a votar nulo y por lo tanto le damos fuerza a la izquierda. ¿Y por qué la izquierda es tan mala, tan negativa? Pues la gente me dice, no, si la izquierda no es tan mala, no es tan negativa. Y aquí quiero hacer una sola cosa como ejemplo. Chile en sus 200 años de historia de educación pública, por lo menos en los colegios como el Instituto Nacional, el INBA y toda la red pública de educación desde Arica a Punta Arenas, en estos 200 años el Instituto Nacional nunca cayó más allá de los primeros 10 lugares en calidad de colegio a nivel nacional. Hoy en día ni siquiera figura dentro de los 200, ni siquiera dentro de los 2000, ni siquiera dentro de los 2500. O sea, lo más probable es que el colegio de la vuelta de su casa, con leche y número, tenga mejor clasificación que el Instituto Nacional, que era algo que nos enorgullecía como chilenos. Bueno, no solamente contento con esto, porque estoy dando un ejemplo solamente el Nacional, pero se replica en el Carmela Carvajal, Liceo 7, Las Tarrias. Y hay otro dato preocupante. El INBA, que fue capaz de darnos un poeta, ingeniero, corredor de propiedades, gran pensador chileno, Nicanor Parra, el INBA, hoy en día, en vez de dedicar a los alumnos a estudiar, a desarrollar las artes, a desarrollar sus potenciales, hoy en día el INBA está dedicado a hacer instrucción paramilitar y terrorista a los alumnos. Algo nunca visto en los últimos 200 años. Y no solamente el INBA, vuelvo a decir, Las Tarrias, Instituto Nacional, todos dedicados a dar educación terrorista en vez de educación formal y de categoría a nuestros alumnos. Complete todos los chilenos. Entonces, mi análisis es el siguiente. ¿Quién es el organismo que debiera preocuparse de que estos niñitos tuvieran educación de calidad justa y por lo menos educación y no adoctrinamiento? Y de nuevo salta el Instituto Nacional de Derechos Inhumanos, que ha permitido que la educación pública se transforme en adoctrinamiento y no en educación. Y esto pasa por primera vez en 200 años. Y vuelvo a decir, ¿qué gobierno, de qué color político el gobierno que tenemos? De izquierda. ¿De qué color político el ministro de Educación? De izquierda. ¿De qué color político son los profesores que tenemos en el INBA hoy en día y en los colegios públicos? De izquierda, mayoritariamente. ¿Cuáles son los resultados? Nefastos. Entonces la pregunta, ¿por qué yo no voto nulo y no votaría jamás por la izquierda? Es porque los resultados de los políticos de izquierda son malos. Ahora, ¿cómo diferenciar a una persona de izquierda de una de derecha?
más allá de lo que hablan. Perdón. Y esto es lo importante, ¿eh? ¿Cómo diferenciar a una persona de derecha o de izquierda? Más allá de lo que hablan, porque todos hablan bonito, sobre todo para las elecciones, así que eso da lo mismo. Una persona de derecha real jamás pintaría una multicancha donde juegan niños menores de edad de los colores LGTB, porque sería de alguna manera un niño inocente introducirlo en el tema de la sexualidad, en el tema de el desarrollo que no les compete aún. O sea, es como meterles sexo en sus cabecitas a la fuerza. Eso no es de derecha, por lo tanto la señora Matei no es de derecha, porque ella pintó una multicancha en el Parque Inés de Suárez de los colores LGTB, multicancha pública donde van niños de todas las edades a jugar. ¿Y qué preguntas hace un niño? La primera, ¿por qué están todos estos colores? Eso es meterle a la fuerza a niños inocentes cuando están haciendo una labor sumamente importante como el deporte. Entonces es cagarles de alguna manera el desarrollo. Después tenemos otro caso. ¿Cómo diferenciar a la derecha de la izquierda? La derecha jamás votaría por subir los impuestos a las personas más pobres de este país o de clase media. Esa es la verdadera derecha, que cree en la meritocracia, que cree en el esfuerzo, que cree, ¿cierto?, en el esfuerzo. ¿Quién votó a favor de subir los impuestos en las ferias libres? Que fue hace poquito. Bueno, y a subirle los impuestos a las importaciones por AliExpress. ¿Quiénes fueron? Y aquí tengo que decir que toda la UDI, RN, por supuesto PC, PPD, Republicano, bueno, la gran mayoría votó a favor de subirnos los impuestos en las ferias libres y en las importaciones que hacemos por AliExpress, que nos salvaban unos poquitos pesos, ¿cierto? Donde el riesgo era nuestro, porque si la carga no llegaba y no te respondían, tú asumías ese riesgo. Donde si el producto era defectuoso o no cumplía las especificaciones, tú corrías ese riesgo, porque sabías que mucho donde reclamar no tienes, ¿cierto? Porque son páginas en internet que mucho respaldo no te van a dar. Pero lo asumías como un riesgo. Riesgo, oportunidad, sopesabas y lo hacías. Bueno, ¿quiénes votaron a favor? Kaiser, RN, la UDP. Pues para mí, la gente que vota a favor de subir los impuestos no es gente de derecha. Más allá de lo que hablan, ¿eh? Después, hay un tema sumamente importante que se llama igualdad de derechos ante la ley e igualdad y justicia respecto a los demás y respecto a la ley. ¿Qué quiere decir? Yo no tengo por qué jubilarme antes de los 65 años y tampoco nadie tiene por qué jubilarse antes de los 65 años. Adivinen quién se jubiló con menos de 65 años ahora, gracias a una ley aprobada, por supuesto, por toda la izquierda y por la abstención de Winter, Cariola y adivinen quién más, Kaiser. Se abstuvieron, entonces aseguraron a través de su abstención que no hubiesen votos en contra. Y por lo tanto el señor Boric, ahora si usted no lo sabe, se va a jubilar antes que todos los chilenos, sin tener ningún problema físico, sin tener ningún problema, digamos, grave de salud. Se va a jubilar anticipadamente. 25 años o 30 anticipadamente, que da un total de 6.000 millones de pesos que le está regalando el Estado chileno
gracias al voto de Kaiser. Vuelvo a decir, más allá de lo que hablan, a mí me interesa qué es lo que votan. Finalmente tenemos a Kast, que llamó a un segundo proceso constitucional que ya era espurio el primero y falso, llamó a un segundo y lo apoyó. Y primero llamó a votar cualquier cosa rechazo y después llamó a aprobar. Una constitución que aprobaba el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, aseguraba los derechos de todos, igual que una constitución bolivariana. Esa es la constitución que quería aprobar el señor Kast, que además era espuria en su proceso. Y que además algo bien grave, si algún partido político votaba de una forma y algún diputado o senador votaban en contra de lo que ese partido político que lo había apoyado votaba en contra, el partido político tenía la facultad de echar a esa persona. O sea, esa persona ya no tenía libertad de conciencia y de voto. Tenía que votar de acuerdo a lo que el partido, el jefe de partido le mandara. Lo cual encuentro que es ridículo, porque entonces elijamos partido y no personas, con el peligro que eso conllevaría, ¿cierto? Todos sabemos lo corrupto que son los partidos en este país. Bueno, con todo ese análisis, igual me preguntaban, bueno, entonces ¿por quién votamos? Yo le digo, miren, voto por Kast. A mi modo de entender, tiene cosas que ningún otro candidato tiene. Primero, ha criado 6 cabros chicos en una familia bien constituida. Gran valor, porque todos los que tenemos familia sabemos lo difícil que es criar cabros chicos. Segundo, fue capaz de sacar un título universitario nada menos que la Universidad Católica, que es una universidad bastante buena, cuando él estudió. Después tenemos el caso, ¿cierto?, de este mismo señor Kast, que ha sido uno de los que siempre ha hablado clarito que la izquierda es miserable y no esperó a una campaña, lo viene diciendo hace bastante tiempo, lo cual me parece bien. Y finalmente, yo no voy a votar por personas que no hayan sido capaces de obtener ni siquiera un título universitario, habiendo tenido la oportunidad 4 veces o más, y que esa gente le haya asegurado la jubilación a través de su voto a estas personas, digamos, que acabo de nombrar, y que haya votado a favor de subirnos los impuestos. Porque todo lo que profesa él es contrario a lo que votan. Entonces yo le pido a los chilenos de bien que entiendan: voten por quien ustedes quieran. Esta es mi opinión y tengo el derecho a darla. No se sientan obligados, porque además no tengo moral para obligar a nadie, ni autoridad para obligar a nadie. Lo que sí les puedo decir: la izquierda no puede volver a ganar en este país. Pero también tratemos que el próximo presidente de Chile sea lo más diametralmente opuesto al que tuvimos. ¿Qué tuvimos? Un presidente que prometía mucho y que no tenía título, pese a tener la oportunidad. Tratemos que el próximo presidente no prometa tanto y sí tenga título. Y que por lo menos sea creyente. Por Dios, qué importante eso. Un tipo que al menos profese alguna fe. Y esa es mi humilde opinión, y no lo llamo a votar por ninguno. Lo único que lo llamo a no votar nulo y a votar a conciencia por alguien diametralmente opuesto a Boric. Y buscarlo es fácil. Así que con esta reflexión me despido y les mando muchos cariños, y recordarles que el próximo viernes, primer viernes de cada mes, vamos a estar frente al Instituto Nacional de Derechos Humanos dando la batalla cultural y llamando siempre a la gente a ser consecuentes con lo que hablan y no solamente hablar, porque Jesús decía que había que blandir la espada
Y blandir la espada no significa hablar por internet. Significa apoyar lo que uno dice con hechos. Y no permitir que gane la izquierda para darse gustitos políticos o gustitos de revancha, de revanchismo, porque eso es grave. Muchas gracias a todos por escucharme. Quedo atento a los comentarios. Dale un like si te gustó. Lo importante es que compartas porque queda poco tiempo. Y bendiciones a usted y a toda su familia. Y a los que apoyaron hoy día en la manifestación, muchas gracias por venir y cumplir con su deber patriótico, que no es solamente votar. Cuídense. Un abrazo.